Sin embargo, más que tengamos una exposición, aunque realmente es mi intención siempre hacerlo hoy, quisiera hacerlo quizás de una manera distinta. Quizás como recordándonos cuando aquellos que tuvimos la bendición de ir a una escuela dominical que asistimos como niños y nos contaban las historias bíblicas. La mayoría de nosotros conocimos la historia del niño Samuel o del joven Samuel. Nos la contaron, vimos figuritas, quizás hoy día aún hasta caricaturas o muñequitos acerca de eso. Es una historia bastante importante en la Biblia porque Samuel fue un personaje importante en la Biblia. Fíjese que Samuel fue un niño que vino como respuesta de Dios, diríamos como una intervención de Dios, un milagro de Dios, que su mamá lo ofrece, hace un voto con Dios, Ana, que no podía tener hijos, y le dice al Señor, si me das un hijo, yo te lo voy a dedicar todos los días de su vida. Y entonces Samuel, siendo niño, es llevado al templo para cumplir el voto que su mamá, su madre Ana, había hecho. ¿Cuántos sabemos eso? La mayoría lo sabemos, ¿verdad? Solo recordemos. Es llevado con un sacerdote llamado Elí, que como leímos en los pasajes anteriores, dice que honraba más a sus hijos. Los hijos de Elí se llamaban Ofni y Fines. Honraba más a sus hijos que a Dios. Su amor a sus hijos era mayor que el amor a Dios, que el amor a el oficio por el cual el Señor lo había llamado. Al grado que era obvio que sus hijos cometían actos inmorales, no reverenciaban el altar y él no los reprendía. Ofni y Fines. Fíjese que en una oportunidad, como siempre había la guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel, en una oportunidad al estar en guerra, resulta de que caen 4,000 hombres del pueblo de Israel. Entonces los ancianos del pueblo de Israel dicen, esto ha pasado porque no tenemos el arca de Dios. Mandemos a traer el arca de Dios, que era tipo de la presencia de Dios, para que tengamos la victoria. La mandan a traer y junto con el arca llegan los dos hijos de Elí, del sacerdote Elí, que deshonraban el altar, el templo, que no tenían temor de Dios. Y llegaron ahí porque en la mentalidad del pueblo era que si el arca llegaba, entonces ellos iban a poder derrotar a los filisteos e iban a tener una victoria, en contrario a la derrota donde habían caído 4,000 hombres. Llevaron el arca de Dios y cuando el arca llegó al campamento de Israel, entonces hubo un estruendo al grado que dice la palabra de Dios que hasta la tierra tembló y los filisteos dijeron, ¿y qué es ese estruendo? Y le dijeron, es que el arca de Dios ha llegado al campamento. Y ellos sabían lo que la presencia de Dios había hecho en Egipto en las 10 plagas. Y los filisteos les entró un escalofrío y entonces dijeron, ahora sí ya van a derrotarnos porque ese Dios es muy poderoso. Sin embargo, los filisteos dijeron, pero pórtense varonilmente, peleemos y si tenemos que morir, morimos, pero no vamos a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido de nosotros. Y entonces, aunque el pueblo estaba lleno de euforia, cuando llegaron a pelear otra vez, volvieron a perder la batalla. Y aunque los filisteos tenían temor, fíjese que Israel fue derrotado y 30,000 murieron. Y juntamente con esos 30,000, Ofni y Fines también murieron. Los dos hijos de Elí murieron en la batalla. Elí era un anciano de 98 años, ¿ya? Cuando él oye que en el pueblo de Israel se estaba ya mencionando y rumorando o verificando de la derrota de Israel, cuando él oye de la derrota de Israel, de la muerte de sus hijos, pero ante todo que el arca de Dios había sido tomada, dice la palabra que estaba sentado en la puerta, se fue para atrás de la silla porque estaba bastante pesado y estando en años, según lo que el texto bíblico dice, y se rompió la nuca, es decir, se cayó y murió, se rompió la nuca, es lo que la Biblia
dice: a Elías, que este hombre de Dios, el pasaje que leímos, a Elí, al sacerdote Elí, es que este profeta le había dado esa palabra y le había dicho: todo eso va a pasarte a ti y a tu casa porque has menospreciado mi presencia, porque has puesto en el lugar que me corresponde a mí otras cosas, en este caso aún sus propios hijos, que deshonraban la presencia de Dios. Y entonces cuando él muere, fíjese que dice el texto que su nuera, la esposa de Fines, estaba teniendo a un niño. Y entonces en ese parto ella se sentía morir al oír las noticias. Su esposo había muerto, el cuñado había muerto, Israel había sido derrotado, 34,000 habían sido muertos, el arca había sido tomada, está teniendo a luz, su suegro se muere, y en medio de eso, al sentirse morir, las que estaban atendiendo le dice: cobra ánimo porque está dando a luz un hijo varón. Y dice ella, este hijo varón lo llamó hijo sin honra. Específicamente el nombre que le dio es Icabod, un hijo sin honra, porque la gloria de Israel se ha apartado. Hablando no de su esposo, no de su suegro, hablando acerca del arca que representaba la presencia de Dios. Y dice: este niño nace sin honra, no hay honra en Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Fíjese que cuando toman el arca los filisteos, es capturada y es llevada al templo del dios Dagón. Según los estudiosos, Dagón era un dios con forma entre humano y pescado. Algunos dicen que le atribuyen la paternidad del dios Baal. Cuando usted lee en la Biblia que adoraban a los Baales, eran todos los dioses, que supuestamente Dagón era el padre de ese dios Baal. Era un dios que reverenciaban los filisteos, y entonces llevan el arca y la ponen en el templo de Dagón. Pero usted recordará muy bien esto, y hay hasta cantos que se han hecho, que cuando la pusieron ahí, la mañana siguiente encuentran a Dagón, al dios Dagón, postrado en el suelo delante del arca. Han de haber pensado, de haber sido un accidente, quizá tembló, no estaba bien seguro, lo volvieron a poner en su lugar, y la siguiente mañana lo encontraron cortado con la cabeza y las manos, decapitado y mutilado. Que esa era la costumbre en ese tiempo, a hacerle a los generales o a los reyes para demostrar que se había ganado la batalla. Era una demostración que entendían muy bien todos. O sea, era la demostración de que el Dios de Israel no necesitaba ningún ejército, podía defenderse solo, y no había otro Dios más grande que el Dios de Israel. No importaba, aunque estuviera en el territorio de Dagón, seguía siendo el Dios todopoderoso. El dios Dagón es humillado y cae postrado. El arca, además de eso, porque aún en la necedad y la terquedad de los filisteos, al ver esas señales, todavía tenían el arca, y entonces comienzan a tener ellos tumores. Algunos dicen que era un tipo de hemorroide, pero tumores, diría yo, hay de hemorroides a hemorroides, ¿verdad? Algunas pequeñitas y otras ya no tanto, hermano, y comenzaron, al grado para que le llamen tumores, comenzaron ellos a ser enfermos, hermano, por medio de esos juicios que estaban teniendo. Causó esta enfermedad y muerte también en diferentes ciudades. A lo menos 5 ciudades se marcan en la palabra del Señor que fueron heridas, fueron afectadas por medio de esto. Y entonces lo que hacían es que tenían el arca en la ciudad de Asdón, y luego cuando vieron que ahí estaba causando perjuicios, estragos, hermano, la mandaron a otra ciudad, la mandaron a la ciudad de Gat. Y cuando vieron que en Gat estaba pasando lo mismo, entonces dijeron: mandémoslo a Ecrón, y cada vez estaban como más cerca del territorio de Israel. Fíjense, cuando uno mira el mapa de eso, comenzó el arca, la trajeron desde Silo, la trajeron a Gat, luego la llevaron al otro lugar, a Asdod, luego a Gat, luego a Ecrón, o sea, cada vez más cerca de Israel. Pero donde el arca estaba pasando
estaba dejando muerte y estaba dejando destrucción. Porque Dios estaba enviando un mensaje, pero en la terquedad de ellos, aunque sabían lo que había pasado en Egipto, seguían teniendo el arca. Tanto fue así que la tuvieron 7 meses. 7 meses de enfermedad, 7 meses de muerte. Y entonces al final de los 7 meses mandan a llamar a los adivinos, a los hombres a los que ellos les confiaban ese tipo de oráculos, y le dice: ¿qué hacemos con esto? Y le dicen: usted está en grave problema, tienen que regresar el arca a Israel. Pero no la pueden regresar sola, tienen que regresar con una ofrenda, porque ustedes han ofendido al Dios de Israel. Entonces dice que hicieron tumores de oro y ratones de oro. Algunos dicen que la causa de la enfermedad es porque Dios ha de haber enviado una plaga de ratas que causó enfermedad, y entonces donde llegaba el arca llegaban ratas, y las ratas enfermaban a toda la gente, y por eso es que mandaban el arca de un lugar a otro. Era evidente que era algo sobrenatural que estaba pasando. Y entonces dice: pero envían una ofrenda. Entonces hicieron ratones de oro, hicieron tumores de oro y los enviaron en una caja con el arca. Ahora el punto era: ¿cómo la enviamos? ¿Se imagina usted que el arca esté pasando y que le digan a usted: mire, le vamos a dar el privilegio que la lleve? Entonces el punto era: ¿cómo la enviamos? Y los adivinos dijeron, bueno, hicieron un consenso ahí y dijeron: hagan algo, porque como todavía hay dudas si esto es casualidad o es Dios, entonces agarren 2 vacas que acaban de parir, que tengan terneros. Usted sabe que el instinto aún en los animales, el instinto maternal es grande. El otro día estaba viendo yo un video ahí en las redes sociales de un pájaro, no sé qué clase de pájaro era, pero estaba en un sembrado, en un surco, en a furrow, ahí estaba. Y hermano, iba pasando un tractor. Y entonces la mamá pájaro solamente extiende sus alas y comienza como a defender. Le iban a pasar las llantas, pero no se movió, no abandonó el nido, se quedó ahí. Obviamente después levantaron el arado y todo y se quedó, pero estuvo ahí. El instinto maternal en los animales es fuerte. Por eso tiempo atrás leí un artículo yo donde dice que era la defensa de los simios. Porque dice: rechazamos que nos relacionen con los humanos. Dice: jamás se ha oído de un simio que se emborrache, que le pegue a la mamá de sus hijos, que abandone a los hijos y que se vaya con otra simia y abandone el hogar. Dice: los humanos no vienen de nosotros, nosotros tenemos más calidades morales. El punto es de que le dice: agarren 2 vacas y entonces encierren a los terneros. 2 vacas que nunca les hayan puesto arado, que no están acostumbradas, que no saben qué onda es eso, que se van a rechazar al arado. Pónganselas. Y si las vacas, a pesar que están dejando a sus crías y a pesar de que están teniendo el arado, agarran para Bet-Semes, que era el lugar de Israel, entonces es definitivamente que es la mano de Dios. Pero si no, entonces puede que sea casualidad. Hicieron todo eso, pusieron los ratones, los tumores en una caja, hermano, en un carro nuevo, pusieron a las vacas, les quitaron a los terneros, los encerraron en un corral, hermano, y dice que las vacas subieron. Y mientras iban subiendo, iban mugiendo, iban llorando, pero iban caminando. Habían dejado a sus terneros, pero iban caminando. Es decir, era evidente que era Dios el que estaba en medio de eso. Cuando el arca llegó a Bet-Semes, entonces el pueblo se alegró, hermano. Comenzaron a hacer una celebración ahí. Los levitas bajaron la caja con la ofrenda que habían llevado, bajaron el arca. Las vacas murieron porque en ese lugar había una roca y entonces con el carro hicieron leña para un holocausto y lo ofrecieron a Dios. Y los hombres de ese lugar, en su alegría,
cometieron un error, se atrevieron a ver el arca, los hombres de Israel, dice la Biblia que cayeron en ese lugar 50,070. Algunos discuten la figura, dicen que puede ser algún error de escriba y lo que querían decir, según algunos manuscritos antiguos, era que era una región de 50,000 hombres y cayeron 70. Otros dicen que no puede ser así porque el texto seguidamente dice que hubo gran mortandad. Entonces eso ratifica que la cantidad de gente que cayó va más de acuerdo a lo que eran 50,070 por haber tenido irreverencia a la presencia de Dios. Entonces había un grave problema porque el arca aún al pueblo de Israel era un problema, hermano. Era una bendición, pero era un problema. ¿Quién iba a querer el arca en su casa? Lo que continúa diciendo es de que el arca entonces es llevada a una ciudad llamada Kiriat Jearim, a la casa de un hombre llamado Abinadab. Y entonces consagran a su hijo que se llamaba Eleazar para que él fuera el encargado del arca, para guardar el arca del Señor. Y el arca pasó 20 años en casa de este hombre llamado Abinadab. 20 años estuvo el arca ahí guardada. No es sino que hasta que David en su corazón propone regresar el arca. Pero fíjese que mientras el arca estaba el 20 años en casa de Abinadab, el pueblo continuaba siendo esclavo de los filisteos. Continuaba estando subyugado de los filisteos. Y en el libro de Samuel, capítulo 7, verso 3-4, le leo, dice: entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, porque todavía estaban esclavos de los filisteos, a pesar de que el arca estaba en su territorio. 20 años en casa de Abinadab estuvo ahí. Pero dice, entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y cuando tomaron esa determinación el pueblo de Israel, Dios comenzó a pelear las batallas de Israel. Le repito, cuando tomaron esa determinación de honrar a Dios como Dios debe ser honrado, Dios comenzó a pelear las batallas de Israel. Al grado que en el 7:10 podemos ver que dice, mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, porque los filisteos estaban haciendo guerra con Israel, dice, los filisteos se acercaron para pelear con Israel, mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de él. Es decir, Israel no tuvo que hacer mucho o nada, el texto no lo dice, el punto es que Dios tronó de los cielos y ganó la batalla por el pueblo de Israel. El 13, versículo 13 del capítulo 7 dice, los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Qué tremendo de que aunque el arca estaba en el campamento de guerra, cuando Ofni y Fines la llevaron y el pueblo hizo una celebración que hasta tembló la tierra, ahí Dios no peleó las batallas. Pero cuando hubo una actitud de volverse al Señor con todo el corazón, no fue necesaria nada algarabía, hermano. Y Dios peleó las batallas de Israel y tuvo gran victoria. Dios comenzó a pelear esas batallas y durante todo el reinado de Saúl, el arca permaneció en casa de Abinadab esos 20 años. Ahora, cuando David, todos sabemos de David quizás, sustituye a Saúl, que es ungido por Samuel, decide en su corazón hacer traer el arca
del lugar donde estaba en Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab, de hacerla subir a Jerusalén. Y usted, la mayoría de nosotros quizás sabremos la historia también, que hace un error, y es que la pone una vez más en un carro nuevo, jalada por bueyes, y un hijo de Abinadab llamado Usa, era hijo de Abinadab. Hermano, Eleazar va enfrente, Usa va atrás, el arca sobre los bueyes, en un carro nuevo, que no era lo que Dios había dicho que tenía que hacerse, sino que el arca tenía que ir en hombros de los sacerdotes. De repente los bueyes encontraron un terreno no muy bueno. El carro se tambaleó, hermano, parecía como que el arca se iba a caer y Usa toca el arca. Parecía una buena acción, pero inmediatamente salió fuego de la presencia de Dios y lo consume. Y David se enoja, porque si algo tenía David es que no escondía sus reacciones ni sus sentimientos, pues. Usted conoce que hay gente que es así, pues, ¿verdad? Y hay otra que es más diferente en su actitud, pero hay gente que da a conocer cómo está. Es decir, la gran mayoría de gente nos preguntan, ¿cómo está? Y decimos, bien, aunque estemos mal, hermano. ¿Cómo está? Bien. Pero a veces la cara nos delata, ¿va? Bien fregado, pero decimos bien. Me estaba enseñando a mi esposa algo ahí, que en la mañana me dice, te voy a leer esto, me dijo, ¿verdad? Y decía una cuestión ahí. Cuando sufres, cuando lloras, cuando hay lágrimas, ¿verdad?, que brotan de tus ojos, dice, nadie se da cuenta, nadie te pregunta cómo estás. Pero nada más engordas y todos se dan cuenta, dice. O al contrario, ¿verdad? Enflaqué y todos se dan cuenta, ¿va? Pero fíjese usted de que David era alguien que cuando se enojaba, hermano, y entonces se enoja con Dios, hermano, y dice, pero ¿cómo es posible? Quizás yo poniéndome un poquito en los zapatos de David como diciendo, pero mira, Saúl 20 años y se acordó del arca, yo hago algo y me pagas con esto, el pobre hombre quería hacerte un favor. Pero recapacita. Déjeme decirle esto. Va a la palabra de Dios. Regresa a la doctrina. Y se da cuenta que el éxito del evangelio no está en buenas intenciones, sino en hacer lo que Dios dice que se tiene que hacer. Entonces, viene, hermano, y lleva el arca ahora de regreso con los sacerdotes. Traslada el arca correctamente a la casa de un hombre. Y este hombre para mí es un hombre valiente, hermano, llamado Obed-Edom. Porque después de oír todo lo que el arca hacía, que la vayan a meter a su casa, hermano. Es como que haga de cuenta que yo vengo y digo, fíjese que este perro necesita hogar, ¿verdad? Del shelter lo vinieron a poner ahí, está amarradito, ahí hay un Rottweiler, hermano, de 120 libras ahí para todos los pet lovers, hermano. Lo único es que en el shelter me han dicho que ha matado a 4 perros, que ha mordido a 3 niños, ¿verdad? Que los gatos no los puede ver y que rompe puertas, hermano. Pero es buen perro, mire, le va a cuidar bien la casa. Los beneficios que va a tener es que nadie se le va a meter a su casa. Así es de que yo quisiera ver las manos de aquel que quiere llevarse iba a decir Misifus, pero Misifus es nombre de gato, que serían a Rocky. ¿Quién se quiere llevar a Rocky? Usted saldría, pero patinando hoy, ¿verdad? Porque Dios guarde, ¿verdad? Hermano, es una comparación tonta. Perdóname, Señor, como hablar de mí es una comparación estúpida. Pero ¿quién iba a tener el arca? Así como podía ser una bendición, hermano. La tocaban, la miraban y se moría. Pero Obed-Edom, hermano, viene y la recibe en su casa. El punto es, y ya voy terminando, no me desespere. Al corregir David el error y trasladar correctamente a la casa de Obed-Edom, la Biblia declara en 2 Samuel 6, versículo 11 y 12. 2 Samuel 6, 11 y 12 dice. Por 3 meses, 90 días, permaneció la casa del Señor en la casa de Obed-Edom, Geteo.
Y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David, diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Fíjese, dice que lo bendijo a causa del arca de Dios. Dice, entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ahora vea, 20 años en casa de un hombre llamado Abinadab y nunca hubo una genuina bendición o algo sobrenatural en su casa. 3 meses en la casa de Obed-edom y fue notorio que la bendición de Dios estaba sobre ella. ¿Qué marca la diferencia entonces? Tiene que haber una actitud de corazón que marque la diferencia para que el arca de Dios bendiga sobrenaturalmente nuestra vida. Hermanos, en casa de Obed-edom se reverenció y valoró la presencia de Dios. Y la bendición fue real y abundante. Tal fue la bendición que el pueblo se dio cuenta. Y vinieron y se lo fueron a decir a David inmediatamente. Y quizás más de algún envidioso ahí, ¿verdad? Porque Obed-edom hubiera querido tener la casa 20 años al ver los resultados. Pero alguien ha dicho, no hombre, como va como la espuma, todo lo que hace prospera. Todo va para arriba, su bendición. Entonces dijeron, no hay que decírselo a David, pero sea como sea, quizá yo estoy culpando a los inocentes, ¿verdad? El punto es de que entonces David ya la llevó a la tienda que había preparado para el Señor y usted sabe que ahí fue donde él danzó y se hizo como vil, etcétera, etcétera. Lo que quiero dejar en nuestros corazones hoy es esto, que nuestra vida va a pasar de no bendecida a bendecida en relación a cómo tratemos la presencia de Dios. Nuestra vida pasará de no bendecida a bendecida en relación a cómo valoremos y cómo reverenciemos la presencia de Dios. No quiero que usted interprete que la presencia de Dios es solamente cuando estamos en la iglesia, aunque aquí con mayor razón, sino que lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice, lo que el manual de nuestra conducta dice es, en Hechos capítulo 7, del 48 al 50 le leo y dice: sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Mire, nosotros tratamos en lo que podamos de mantener, voy a decir esto entre comillas, la casa de Dios o la iglesia de la mejor manera, que pueda ser agradable, que en lo que esté en nuestras posibilidades pueda estar bonito, confortable. Pero esta no es la casa de Dios. La Biblia dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado. ¿Qué casa me van a hacer? Tiempo atrás tuvimos la oportunidad con mi esposa de estar visitando. Yo ya le he dicho, no me excuso con esto, ¿verdad? Por si algún día ahí me ven una foto en una iglesia católica, no diga, uy, el pastor ya sé. No, no. Me gusta ver la arquitectura de las iglesias católicas o de las iglesias ya sea presbiterianas o anglicanas del tiempo gótico. Me gusta ver eso, ¿verdad? Tiempo atrás nos fuimos a meter a una mezquita. Hermano, un lujo. Era un lugar, no era un tour, ¿verdad? No era un tour, no crea que fui yo allá, no hermano, sino que era un tour y entonces en ese tour, un lujo que nos decían, ese candelero, no sé cuántos millones o miles, ¿verdad? Piso todo de mármol, una cosa pero tremenda, hermano, de veras, un lujo tremendo. Y uno recapacita, y eso que no es al Dios verdadero, ¿verdad? Y a veces la gente hace eso con ese sacrificio, lo que sea. Pero aparte, por más lujoso que pueda ser, la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas.
Yo tuve la oportunidad de oficiar una boda en la Catedral de Cristal. No sé si ustedes alguna vez la escucharon. En Garden Grove, California. Era una de las iglesias más bonitas en ese tiempo. Hermano, todo de cristal. Ahí estaba yo oficiando una boda, hermano. Lo único que no decían es que no tenía aire acondicionado. Y hoy lo digo públicamente: esa iglesia no tiene aire acondicionado, a menos que le haya puesto un calor, hermano. Y uno bien trajeado, yo sentía que me corría el sudor, hermano. Y solo miraba, pues si no estaba dejando en el piso. Tremendo, hermano. Un calor, hermano, que hacía ahí. Porque ellos dependían de que abrían las ciertas ventanas para que corriera el aire, pero ese día no había aire más que sol, hermano. Pero la estructura muy bonita, todo de cristal, cuando entraba el sol, maravilloso. Pero la Biblia dice: Dios no habita en estructuras hechas por manos humanas. Eso no quiere decir que no hagamos lo mejor para el Señor, pero que sepamos que no es eso el lugar donde Dios habita. La Biblia lo dice así, no lo digo yo. La Biblia lo dice así. Dice: ¿cuál será el lugar de mi habitación o cuál será el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano el que hizo todas las cosas? En Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Y aquellos que utilizan cualquier cosa para decir: por eso no hay que ir a la iglesia y que miren, no se refiere a eso. Es necesario que el lugar donde nos congregamos lo tengamos bien, pero que sepamos que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, sino lo que la Biblia dice es lo siguiente. O déjenme preguntarle esto antes: ¿habrá cambiado Dios de parecer y habrá dicho: esas iglesias que están haciendo sí están chulas, están bonitas? ¿Saben qué? Voy a dejar el cielo mejor y me voy a ir a meter a una iglesia. ¿Será que Dios ha cambiado de parecer? Dios no cambia, la Biblia lo dice así. Ha cambiado de parecer. ¿O dónde habita Dios entonces? La pregunta es: ¿dónde está el arca de Dios? ¿Cómo podemos nosotros hoy? La pregunta clave del mensaje: ¿cómo puedo yo hoy parecerme a Obed-Edom, el geteo? No parecerme a Abinadab, sino ¿cómo me puedo parecer a Obed-Edom, honrar la presencia de Dios y ser bendecido? ¿Cómo puedo hacer eso? Dice la escritura de esta manera: 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? No dice que nos llega a visitar, no dice que nos rodea, habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que sois vosotros. Y aquí no me refiero a que por eso, hermano, cuide bien su dieta, haga ejercicio, duerma, descanse. Mire, lo que más daño hace a nuestra vida es el pecado. Lo que más destruye nuestra relación con Dios y con su presencia es el pecado. 1 Corintios 6, termino con esta lectura del 12 al 20. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Dice: de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque Él dice, es decir, Dios, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados del hombre o que el hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo, mire todo esto,
¿Qué dice la palabra de Dios? No cuál es mi concepto o la fantasía que pueda tener en la historia del arca. La palabra de Dios dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y la palabra de Dios dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pastor, entonces, ¿cómo puedo honrar la presencia de Dios? Teniendo una vida de obediencia a la doctrina bíblica. Cuando antes de cometer cualquier actitud que vaya a desagradar a Dios con mis miembros, yo diga, no, porque tengo que honrar el arca de Dios que está habitando dentro de mí. Padre Santo, gracias por este día.